tardes. El Museo de Historia Mexicana les da la bienvenida. Antes de dar inicio a la conferencia, tenemos un par de invitaciones. La primera invitación es a que nos acompañen el día de mañana a las 19:30 horas, aquí en el auditorio del Museo de Historia Mexicana, al concierto que se realiza para festejar el 90 aniversario. Es un concierto homenaje, 90 aniversario del maestro José Hernández Gámez. La entrada es libre y el cupo es limitado. Y nuestra segunda invitación es a que por favor sus teléfonos celulares los pongan en formato silencioso para evitar cualquier penosa interrupción durante la conferencia de esta noche. Para iniciar la conferencia damos la bienvenida al maestro Bertrand Lovejoy y me tomo la libertad de hacer un breve resumen de su experiencia profesional. El maestro Bertrand Lovejoy no es solamente candidato a doctorado bajo la temática de religiones y sistemas de pensamiento por la Escuela Práctica de Altos Estudios en París, Francia, sino que cuenta con una gran experiencia profesional como profesor de la asignatura de Filosofía Política, por ejemplo, para el Departamento de Humanidades de la Universidad de Monterrey, y en el 2014 coordinar el curso Culturas Prehispánicas de México, aquí en el Museo de Historia Mexicana. Entre los años 2012 y 2014 fue maestro también de las materias Introducción a la Arqueología y Arqueología Mexicana II para la Facultad de Antropología y Arqueología de la Universidad Humanista de las Américas. En el año 2012 fue maestro del curso Mayas, un redescubrimiento, aquí en el Museo de Historia Mexicana, además de haber diseñado dicho curso. La larga lista de ponencias, vamos a tratar de resumir también. En septiembre del 2014, la conferencia La Serpiente Emplumada y los Dioses y Xiptla Divinas en el Altiplano Central de México durante el Postclásico, iconografías, asociaciones y propuestas de interpretaciones. Fue una conferencia magistral para el segundo coloquio de Arqueología, Paleontología y Antropología del Noreste de México. Esto fue entre la Universidad de Monterrey y el Museo de Historia Mexicana. En ese mismo año, en mayo, La Serpiente Emplumada y Xipetotec, participación en el panel México Prehispánico y Colonial para el 7º Coloquio de Humanidades, esto para la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En octubre de 2013, La Serpiente Emplumada y los textos etnográficos y novohispanos fue también conferencia magistral para el primer Coloquio de Arqueología y Paleontología del Noreste de México, aquí en el Museo de Historia Mexicana. Y en el año 2012 destaca la conferencia Mayas 2012, una mala interpretación, también aquí en el Museo de Historia Mexicana. Entre el 2008 y 2010 fue un asiduo colaborador para las Jornadas de Estudio Mexicanos y también destacamos que es productor y locutor del programa de radio Raíces, esto en Radio UDEM, con ya cerca de 200 entrevistas realizadas a antropólogos mexicanos y extranjeros, siempre sobre la temática de la antropología mexicana. Entonces, damos la bienvenida esta noche al maestro Bertrand Lovejoy con su conferencia Cielos e inframundos en el pensamiento mexica. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la introducción. Muchísimas gracias también al equipo del Museo de Historia Mexicana que cada vez sabe recibir aquí a los ponentes. Realmente es un placer estar ahí frente a ustedes, un placer, un orgullo poder hablar del pasado, del patrimonio mexicano en este recinto. Hoy vamos a comentar un poquito, porque tenemos mucho quizás más la costumbre últimamente por la boga de los mayas. Vamos a hablar un poquito más bien de la concepción que tenían los antiguos mexicas del universo y del mundo en el cual vivían. Nuestra propia concepción del universo como la entendemos y la difundimos en la actualidad tiene una larga historia. Es la heredera de las observaciones de los navegadores fenicios que recorrían el mar Mediterráneo y también de poblaciones en Mesopotamia, y bien saben la situación actual en Siria, por ejemplo, en Irak, con la herencia de este patrimonio que de cierta manera tiene una influencia en nuestras vidas y nuestra forma de concebir el cielo, de ver la astronomía. Y entonces, además de los fenicios, también tuvimos la influencia de astrónomos griegos, romanos, también de la cultura árabe, de los árabes, que también influyeron mucho en nuestra percepción de lo que es el universo y el mundo. El abandono progresivo del eurocentrismo y del geocentrismo que había regido la tradición europea de concebir el mundo
coincidió con el descubrimiento de grupos humanos y tierras que suscitaron muchos intereses en esta parte del mundo. ¿Cuál fue la sorpresa de los conquistadores al enterarse de los mitos de creación del universo, del cielo, del sol, de la noche, que tenían los pueblos autóctonos de esta tierra incógnita? Durante esta exposición queremos enfocar nuestra atención sobre la cultura mexicana. Si bien no es la única de las culturas que estuvieron en contacto con el conquistador español, sigue y probablemente seguirá la más documentada tanto por los mismos locales como por los cronistas seculares y laicos. Además, debido a la gran continuidad cultural que se desarrolló desde los primeros grupos organizados entre 2000 y 1500 años antes de Cristo, como los olmecas, los mexicas conformaron el sincretismo religioso mítico último, legado de tradiciones en un espacio que va más allá de la Mesoamérica, como la propuso por Kirchhoff en su teoría sobre este concepto de Mesoamérica. A raíz de estas premisas podemos hacer el cuestionamiento siguiente: ¿qué espacios los investigadores modernos llamamos a Mesoamérica? ¿A quiénes nos referimos cuando hablamos de mexicas, nahuas, aztecas u otros tenochcas? ¿En qué medida podemos afirmar que la construcción mental del universo es una herencia y una reinterpretación de culturas anteriores a la suya? ¿En qué medida el discurso evangelizador habrá deformado la tradición oral y pictural mexica relativa a esta construcción? Por lo tanto, vamos a tratar de abordar los temas siguientes, y voy a empezar con la contextualización para darles un tantito de información para entender quién eran los mexicas, dónde vivían los mexicas. Por lo tanto, me parece adecuado retomar la propuesta de Michel Grolich, que en paz descanse, que fue mi maestro y falleció este año. Es la propuesta de Michel Grolich, que considera a los mexicas como un grupo étnico de lengua náhuatl que fundó, entre comillas, según Michel Grolich, o tomó el control del islote donde está México Tenochtitlán. Además, este grupo compartía varios conceptos y representaciones con otros grupos que radicaban alrededor de los lagos que conforman la laguna de la cuenca de México. Ahí en este mapa podrán observar las diferentes culturas mesoamericanas. No hay tienen una cronología bastante amplia. Sin embargo, observarán... ¿podemos? Es que no se ve. Muy bien, en este mapa entonces pueden darse cuenta de las culturas mesoamericanas que se desarrollaron durante más de 3 milenares. Observaron que van a poder observar que todo lo que son las culturas seminómadas al norte de México están totalmente ignoradas en este mapa, lo cual no está bien, porque también tenía contactos con unas que estaban más al sur, de cierta manera, por intercambios. Lo que nos interesa pues es la cuenca de México, que se encuentra aquí, y vamos a viajar así más cerca. Si vemos lo que es el altiplano central y en particular el centro de México, pueden ver con los puntos las ciudades actuales, como la Ciudad de México, la ciudad de Toluca, la de Puebla, pero también ver todos los sitios arqueológicos, los principales, no todos, los principales que se han desarrollado en esta parte de México. Ahora, para entender un poquito el lugar donde vivían los mexicas y otros grupos en esta época, la cuenca de México trae una gran variedad biológica que atrae justamente a muchos pueblos. Además, la cuenca está rodeada de montañas, cerros y volcanes, y ha sido un lugar privilegiado para poder establecerse y desarrollar varias formas de agricultura, entre ellas las famosas chinampas. Los mexicas reivindicaban su pasado nómada en muchos mitos, en particular el pasado pues reivindicándose de la cultura chichimeca. Ahora bien,
Si nos fijamos en este mapa, podrán observar que lo que es la Cuenca de México tenía una gran variedad biológica, tanto en fauna, que facilitaba entonces la caza, y también en términos de flora. Y ahí pues los mismos grupos que vivieron en el altiplano pudieron domesticar varios tipos de plantas para poder sacarle el máximo provecho a su entorno. Y hay un mapa que le quería enseñar, así que no. ¿Sí? En este mapa, quiero regresar para entender algo bien importante. La Cuenca de México, a pesar de tener mucha agua, no es siempre agua potable. Las lagunas, los lagos que conforman la Cuenca de México, en mayoría el agua es agua salada. Y también tenemos muchas marismas que impiden realmente el consumo del agua. Sin embargo, no impide la pesca, la caza de aves migratorias que vivían por este rumbo. Y en verde pueden ver ahí lo que eran las chinampas alrededor, en particular cerca de Texcoco, alrededor de la ciudad de Tenochtitlán, en el lago Chaltocán, donde hay un proyecto arqueológico muy interesante, de hecho, y al sur, alrededor de Xochimilco, es el único lugar ahorita en la Cuenca de México donde se puede encontrar todavía chinampas. Como está pintada en los códices Azcatitlán y Mendoza, también llamado matrícula de tributos, los mexicas empezaron un largo viaje desde la mítica Aztlán, el lugar de la blancura, para encontrar el lugar asignado por su dios tutelar, Huitzilopochtli, con el fin de asentarse y de darle el culto que necesitaba. En su momento, los mexicas fueron tributarios de Colhuacán y empezaron a independizarse realmente con la llegada al poder de Ixcoatl y la conformación de la triple alianza Xcan-Tlahtoloyan. Sin embargo, eso no significa que la isla se les había otorgada no estaba poblada. De hecho, sabemos, gracias a la investigación arqueológica, que existían asentamientos anteriores a la llegada de los mexicas. La posición de la isla tampoco es inocente. Por más desfavorable que pueda ser en primera instancia, la isla da una visión panorámica sobre todas las montañas y los volcanes circundantes, sabiendo que las montañas son un elemento muy importante en las culturas mesoamericanas, dado que representan lo que es la cueva, la matriz, el lugar de abundancia. Y las pirámides que conocemos, más bien casi todas las partes de México, son a fines de cuentas representaciones simbólicas de esta montaña de origen, de esta montaña que da la abundancia. Por lo tanto, como buenos observadores, los mexicos tuvieron varios puntos de referencia para hacer corresponder su calendario y sus rituales agrícolas con el lugar. Cabe mencionar, hay varias montañas importantes que son el Monte Tlaloc, el Popocatépetl, el Cerro de la Malinche, hasta el Pico de Orizaba, todo eso, el Nevado de Toluca, todas esas montañas eran sumamente importantes para los antiguos mexicas. Aquí tenemos el mapa Cortés que nos refleja la ciudad de México Tenochtitlán, pues a la llegada de Cortés más o menos, porque luego fue mandado este documento a la Corte Real de España. Y aquí es una posible reconstrucción de la repartición del diseño urbano en cuadrícula que tenía Tenochtitlán. Pueden observar que la mayoría, a fines de cuentas, bueno, tenemos un eje norte que está aquí, el eje hacia Tacuba que va al oeste, y a raíz del recinto ceremonial que se encuentra acá, tenemos varios barrios que se llaman también en náhuatl Altetetl, y que simbolizan los cuatro puntos cardinales, las cuatro partes del mundo. Referiendo donde aquí está lo que les comentaba de las definiciones que propuso el doctor Grolich para entender qué son los nahuas, quiénes eran los mexicas, a diferencia de los aztecas. Entonces tener una idea quizás un poquito más precisa al leer las definiciones. Más que todo hay que hacer la diferencia entre aztecas y mexicas tenochcas.
Sin embargo, en mi ponencia de hoy me voy a referir a los dos grupos. Elementos de cronología que también importan mucho. Recordamos oficialmente, según las crónicas, al menos varias crónicas, se funda Tenochtitlán en 1325 con el coronamiento de Acamapixtli, y de hecho a partir del 1390 se construye la segunda etapa del Templo Mayor con Acamapixtli. Luego tenemos varias extensiones del mismo Templo Mayor y cada ampliación con un glifo calendárico. Su máximo desarrollo el Templo Mayor lo va a tener con Moctezuma en el 1502, cuando se corona Huey Tlatoani. Y vamos a ver ahorita, tratar de entrar realmente a lo que era la concepción del universo según los antiguos mexicas. Hay un documento muy importante que se llama Códice Vaticano A, como su nombre lo indica, está conservado en la Biblioteca Vaticana, y es uno de los pocos documentos en detalle los diferentes niveles del firmamento y del inframundo para la cultura mexica. Hay otro documento que es el rollo Selden, oriundo de la Mixteca, o sea, ya salimos de lo que es el altiplano central, que presenta por su parte, bueno, van a ver que, está el documento, los dos folios de este documento, y en esta parte de izquierda tiene lo que es el dios Tenacatecutli, dios que nos da nuestro sustento, y debajo están ahí los diferentes niveles del cielo, y todavía faltan dos niveles que están aquí. El nivel de la tierra está aquí, se llama Tlachtpac, y luego siguen los diferentes niveles del inframundo. En el rollo Selden justamente se presenta solamente 9 niveles. La historia la Histoire du Mexique es un documento francés, o más bien traducido del castellano al francés por el cosmógrafo francés André Tevet en el siglo XVI. Corrobora la existencia de los numerosos niveles del firmamento y asigna una divinidad para cada uno. Vamos a buscar la tabla. No la he puesto. Vamos a ver. Bueno, ahí les da la idea de cómo estaban repartidos entonces esos niveles de acuerdo con el Códice Vaticano A. Sin embargo, hay que matizar mucha la información en este documento y vamos a tratar de hacerlo. Sin embargo, pueden quedarse con los nombres importantes que son el Omeyocan, el Mictlán, los puntos cardenales que corresponden, según los mitos, a 4 colores y también a 4 versiones o avatares de Tezcatlipoca, el dios con el espejo humeante. Hasta Quetzalcóatl blanco normalmente es el Tezcatlipoca blanco. El Tezcatlipoca azul será Huitzilopochtli normalmente en otras crónicas, y el Tezcatlipoca rojo es el dios Xipetotec. Alfredo López Agustín publicó una serie de reflexiones que da a conocer en su taller que se llama Signos de Mesoamérica en la Universidad Nacional Autónoma de México, y nos comenta cómo se instauró el cosmos de acuerdo con ciertas fechas muy importantes para los mexicas. La primera es la fecha Seacatl, y vamos a hablar de esta fecha muy importante. También la fecha Unotepatl, que significa pedernal, Acatl significa caña en náhuatl. Y luego, según las creaciones, porque hubo varias etapas de creaciones del mundo, varios soles, cada vez se reinstaura el cosmos con ciertas fechas y se retoma en cuenta, por ejemplo, en esta versión, lo que es la fecha Unotochtli, que significa conejo, que es un animal bien importante que vamos a ver más adelante. Y en esta última versión, que podemos ver ahí ciertos cambios, la fecha Seacatl se convierte en fecha 2Acatl, entre otras cosas. En el primer nivel tenemos entonces la pareja suprema, lo que es también lo que se llama Ometeotli, el dios 2, el dios mujer, el dios hombre, ¿okay?
esta pareja divina que reside en el Omeyocan, el nivel más arriba, arriba de la escala que vimos, esta pareja va a crear los dioses, los otros dioses. Ahí tenemos un desglosado porque hay que hacer un poquito de paleografía para entender los niveles que están acá en la página siguiente, por lo tanto me pareció adecuado proponerles ahí los diferentes niveles de los cielos. Hay un término que es muy repetitivo en este lugar, de hecho lo podrán observar, que es el término Ilhuicatl. Y hay otra forma de designar el cielo en el Códice Vaticano, que es la palabra Teotl. El problema es que esos tres últimos niveles corresponden a la palabra Teotl, que significa Dios, mientras que la palabra Ilhuicatl ha sido ha provocado debates y polémicas para entender realmente de qué se trata. Para Sahagún se trata más que todo de la bóveda celeste como en general el cielo, y para investigadoras más recientes como Mikulska o Díaz Álvarez se trata por la primera de un vocablo que se puede referirse tanto al cielo diurno como nocturno, y para la segunda se trata más bien de un concepto que tiene que ver con los mitos. El dualismo que vimos con el dios Ometeotl anteriormente prevalece en todo el pensamiento mesoamericano, no solo entre los mayas, y tiene su origen también en la pareja Sol y Luna, cuando se van creando el Sol y la Luna, lo cual nos reenvía a un mito bien conocido que podemos leer en una publicación que hizo Rafael Tena. Son tres documentos, crónicas, que comentan la cosmogonía de los mexicas. Y dentro del panteón mexica hay muchísimas divinidades. La mayoría de hecho son masculinas, y tienen todas las divinidades, que sean masculinas y femeninas, tienen atributos y colores. Tonatiuh es evidentemente el primero que nos viene quizás en mente. Ya escucharon este nombre porque se refiere al sol. En los códices del grupo Borgia, bueno, ahí tenemos de hecho, antes de seguir con Tonatiuh, aquí tenemos varias representaciones de lo que es el Ilhuicatl, la bóveda celeste, nocturna y diurna. Acá en este recuadro tenemos la pareja primordial, Ometeotl, y acá tenemos la luna, que viene con un pedernal adentro, y lo demás siendo un cielo totalmente nocturno. Por debajo, aquí les puse una representación de un jaguar que sostiene la bóveda celeste, que tiene ahí estas pequeñas bolitas. Pues a fines de cuentas esas bolitas son chachihuitls, o también se dicen ojos celestes en el contexto del cielo, y en particular el cielo nocturno. También a veces se pueden observar representaciones de pedernal asociadas. Y en el Códice Nutal tenemos otra forma de representar a las estrellas, un poquito más desglosadas. Siempre tenemos el chachihuitl, pero esta vez con dardos de luz, como cuando brillan las estrellas en las caricaturas. También este tipo de bóveda celestial la encontramos acá en la Pléyada de Tizoc. En la parte superior tenemos representaciones de glifos chachihuitles que se refieren a las estrellas. Ahí les va todo lo que es el relieve de esta piedra, y pueden observar por una parte lo que es la bóveda celestial aquí, y la parte inferior lo que es la tierra. Y vamos a ver que en particular este tipo de representaciones de la tierra con pedernales, esos son pedernales. Aquí tenemos dientes también, o sea, una fauce así gigante abierta es representación de la tierra. Aquí tenemos los puntos cardenales presentados en el Códice Borgia, y si se fijan se repiten los elementos que les había comentado, que son primero pues los chachihuitls, también la pintura negra, y también pues los pedernales.
y cada rumbo viene regido por un dios. Tenemos el dios de la muerte, tenemos el dios del viento, tenemos el Tezcatlipoca, el dios del pulque. Entonces aquí está Tonatiuh en varias representaciones del Códice Borgia y del Códice Telleriano Remensis. ¿Cómo se reconoce Tonatiuh? Básicamente por sus colores, las pinturas corporales que se pueden observar, pues básicamente rojo. También a veces se puede ver con una raya amarilla horizontal a través de la cara. Y por atrás trae un disco solar con los mismos colores. El equivalente, hay otros dioses que son así solares, que son importantes, en particular para los mexicanos, su dios patrono Huitzilopochtli, que significa colibrí zurdo o colibrí de la izquierda. No tiene que ver nada con los partidos políticos de la izquierda, estamos de acuerdo. Sin embargo, es interesante ver la concepción que tenían los antiguos mexicas de los puntos cardinales, que eran muy diferentes para nosotros. Lo que para nosotros nos da el rumbo es el norte. Para ellos lo que les daba el rumbo era el eje este-oeste. Por lo tanto, cuando uno va caminando, Huitzilopochtli entonces se encontraba siempre a la izquierda, por eso su nombre de colibrí de la izquierda, ¿okay? Y del sur, el sur estando a la izquierda. Otra cosa muy importante, pues, por supuesto, en la observación que hacían los antiguos mexicas es la luna, y tenemos muchísimas representaciones de la luna en los códices. Y pues siempre han escuchado de que pues hay un conejo en la luna, pero ¿sabían de dónde venía esta imagen del conejo en la luna? Pues ahí la tenemos bien presente, no solo entre los mexicas, también entre los mayas estaba presente esta imagen de la luna. Es algo realmente anclado en las culturas mesoamericanas antiguas. Por eso tenemos más bien esta forma así abierta, de bola abierta, con el conejo adentro, y se puede ver alrededor lo que es pues aquí la bóveda celestial, pero nocturna, ¿okay? Sin embargo, también la luna emite luz o refleja la luz del sol, entonces por eso tiene esos rayitos acá. Y de divinidades importantes para la luna tenemos a Mezcli, que está aquí a la izquierda, y acá la diosa Mayahuel, que era la diosa creadora del pulque, sumamente importante también para las culturas prehispánicas. Otra diosa muy importante que tenía aspectos lunares era Coyolxauhqui. Coyolxauhqui era la hermana de Huitzilopochtli, y según el mito fundador ahí, pues cuando Coyolxauhqui se enteró de que su madre iba a dar a luz a Huitzilopochtli, eso le provoca gran temor y gran pavor, entonces decide matar a su hermano. Sin embargo, el mito comenta como Huitzilopochtli de repente nace todo armado y se va hacia sus hermanos y su hermana para masacrarlos todos en el Coatepec. Luego la desmembró y la tiró desde el Coatepec. Por esto este monumento que tenemos aquí es sumamente importante. Estaba puesto al pie de la gran pirámide de Tenochtitlán, de tal manera que cuando se arrojaban a los sacrificados se encontraban en la posición o cerca de Coyolxauhqui cuando era el momento de hacer el sacrificio relacionado con este episodio mítico. Ahí tienen una cabeza monumental también de Coyolxauhqui. Lo que pueden observar en su pelo liso aquí, además del fleco perfecto, son esas bolitas. Esas bolitas son representaciones de algodón, son como bolas de algodón pegadas en el cabello. Podemos considerar también a todos los dioses del pulque, en particular Ometoztli y a Tepoztecatli. En el caso de esos dioses, tienen una característica, no solo los dioses, sino también las diosas, tienen en su nariz una nariguera especial en forma justamente de luna menguante.
Podemos observarla, por ejemplo, aquí con Mayahuel, lo mismo, tiene una reguera especial, y con Patecatl, que es otro dios del pulque. Y hay esta vasija muy bonita. Lamentablemente no pude encontrar lo que es la parte trasera de esta vasija hecha de piedra esculpida, donde se representa a Izpapalotl y también tiene esos rasgos lunares que comentamos. Eso era un base para tomar el pulque, según lo que comentó Eduard Zeller, científico alemán del fin del siglo XIX. Hablando ahora de lo que son las constelaciones, y es importante hacerlo, sabemos que la aparición de las estrellas y de las constelaciones se debe a varios episodios, según las crónicas. La primera, en la historia de los mexicanos por sus pinturas, cuenta cómo la pareja suprema creó la bóveda celeste. Pero también este documento recuerda que Tezcatlipoca y Quetzalcóatl hicieron la Vía Láctea. Le voy a citar ahí el texto de la historia de los mexicanos. Dice: y por alzado iban por él, Tezcatlipoca y Quetzalcóatl hicieron el camino que parece en el cielo, la Vía Láctea, en el cual se encontraron, y están después acá en él y con su asiento en él. De acuerdo con el Códice Vaticano A, el tercer nivel del cielo está justamente corresponde justamente a la Vía Láctea. Y además el Códice Vaticano A tiene una glosa ahí que comenta que el cielo estaba dividido por la parte norte de la Vía Láctea, entre los Censon Mimixcoa, y por otra parte al sur entre los Censon Huitznahua. Además, era el lugar de la diosa Citlalticue, que significa la que tiene una falda de estrella. Para Quiros Enís, que es una investigadora mexicana que trabajó sobre las orientaciones arqueoastronómicas en el sitio de Cañada de la Virgen, los Censon Huitznahua podrían corresponder a las constelaciones del zodiaco que conocemos. Por lo tanto, considera que la constelación de Géminis, que conocemos como Géminis, corresponde más bien a una constelación que se llama aquí Citlachli, la cancha de juego de pelota. Además de la Vía Láctea, sabemos que los antiguos mexicas contemplaban varias constelaciones, en particular la Osa Menor, que se consideraba como el gancho de la pierna coja de Tezcatlipoca. Si conocen un poquito de la iconografía, pero lo veremos, Tezcatlipoca es un dios que cojea o que perdió una de sus piernas. Por lo tanto, al ver la Osa Menor se entiende que le falta justamente una de sus piernas, o uno de sus pies. Además, los informadores de Sahagún mencionan los Mamahualtzli, que vienen aquí, como se podrían considerar a los Mamahualtzli como las Pleiadas, también como conocido como Cinturón de Orión. Esta constelación tiene su espacio también en el Códice Vaticano A como el quinto nivel. También tenemos certeza de que los astirejos, llamados injustamente en el Códice Vaticano A como mastelejos, corresponden a las estrellas Castor y Pollux de la constelación de Géminis. A fines de cuenta, Ábalos Guzmán estima que los Citlachonicuili forman parte de la constelación de Escorpión. Hay que entender que las constelaciones como nosotros las conocemos son herencia de parte de los griegos. Por lo tanto, los mismos pueblos de aquel lado del Atlántico no tenían necesariamente la misma configuración de estrellas, por eso se pueden repartir entre una o dos constelaciones nuestras. Por eso retomé esta imagen, porque a mí me llama mucho la atención de que vieran un jaguar justamente asociado con una bóveda celeste. Entonces podría ser a lo mejor una representación de la constelación del jaguar del Ocelotli.
Ahora bien, hablando de planetas, sabemos que los pueblos mesoamericanos observaban el cielo, de donde no importaba el lugar donde estaban. Por lo tanto, suena muy raro que no hayan dado más importancia a planetas como Marte, Mercurio o Júpiter, que sí son bien observables. Pero el planeta que mejor se observa a fines de cuenta y que hasta para los europeos les servía para guiarse en los mares era Venus. Entonces Venus goza de un estatus particular en la observación del cielo por parte de los antiguos pueblos mesoamericanos desde épocas muy remotas. Los mexicas siguieron dando una suma importancia a Venus con el nombre de Tlahuizcalpantecutli y pudieron observar lo que era el ciclo de Venus. Lo tenían integrado literalmente en sus calendarios, de tal manera que el ciclo de Venus pudiera coincidir con el ciclo del Sol. No me voy a entrar a los detalles porque realmente explicar lo que son, cómo se conforman los calendarios toma tiempo y puede ser difícil de entender. Sin embargo, hay que entender que normalmente el ciclo de Venus y el ciclo del Sol, de acuerdo con el calendario que tenían los mexicas, se volvían a coincidir cada 104 años. Pero eso lo tienen de tradiciones anteriores a la suya, entre los toltecas, los mismos mayas o grupos oriundos del centro. Era algo que les tomó mucho tiempo observar, pero del momento que lo tenían ahí bien planteado, observando bien a qué momento venía Venus, ya podían decidir cuál tipo de ritual hacer. Tlahuizcalpantecutli es un dios muy importante, entonces, además de considerarse como un dios que lanza dardos a los otros dioses, lo vamos a ver representado en varios códices. Ahí lo tenemos en el Códice Borgia. Podemos observar lo que es, a fines de cuentas, su atuendo típico. Podemos ver lo que es el yelmo ahí con puntas de pedernal. También podemos ver las pinturas con rayas rojas y blancas en el cuerpo. Podemos observar lo que es el lanzadardos en otra mano. Aquí tenemos ahí los dardos y tenemos el lanzadardos en la mano izquierda. Y ahí está justamente lanzando, ahí flechando a una pobre mujer. ¿Okay? Pero lo hizo también con Tezcatlipoca, por ejemplo, y tuvo que huir, que se enojó mucho Tezcatlipoca. Hay un evento también, varios eventos astronómicos muy importantes para los antiguos mexicas, que son primero los cometas. El Códice Mendoza, bueno, aquí tenemos una representación de Moctezuma viendo el augurio de un cometa que le fue reportado ahí por el vigilante en el templo de Huitzilopochtli. Y lo tomó como un augurio muy malo. Los cometas eran temidos por los antiguos mexicas porque salían del ordinario, era algo no era algo normal en su manera de observar el cielo. Otro evento por lo cual no tenemos representaciones realmente claramente establecidas son los eclipses. Sabemos que también dentro de los presagios que indicaron a Moctezuma que se le iba a acabar el tiempo y el tiempo del imperio mexica con él, eran los eclipses. Y justamente se comenta que hubo eclipses durante el gobierno de Moctezuma. Lo que temían los mexicas, según Sahagún, era que el sol no volviera a aparecer y que provocara, para citar, perpetuas tinieblas. Pasamos al nivel siguiente, lo que es Tlactipac, nuestra tierra, donde estamos. Bueno, Tlactipac está acá, en la parte... en esta parte de aquí no viene representado porque solo tenemos lo que son los niveles del inframundo, pero lo vimos anteriormente. ¿Qué nos dice el Códice Vaticano? Pues sabemos de la tierra y también ya otros mitos en particular vinculados con la historia de los mexicanos, por la historia de México,
que Tezcatlipoca y Ecatl, que es un avatar de Quetzalcóatl, obraron para crear el cielo. Y justamente en la historia de Mexic se comenta cómo el primero, Tezcatlipoca, se metió por la boca de lo que era Tlalteotl, ahí está esta diosa inmóvil sobre el agua, una deidad femenina o masculina, a veces se representa de esta manera, mientras que Quetzalcóatl entraba por su ombligo para juntarse en el corazón de Tlalteotl. De ahí la levantaron para formar el cielo. Es decir, que el cielo está construido a partir de la tierra. Eso es muy interesante. Ese mismo evento permite arrancar también el tiempo. Del momento que se va creando la tierra, la bóveda celeste, también al mismo momento se arranca el tiempo, literalmente. O sea, cuando hablamos de cielos e inframundos, siempre hay que pensar que al mismo tiempo, justamente se trata del tiempo, de épocas. Tenemos otra versión también que nos comenta la historia de Mexic en la segunda creación del mundo, que nos dice que los mismos dioses, Quetzalcóatl y Tezcatlipoca, bajaron del cielo hasta Tlalteuctli, que es a fines de cuentas lo mismo que Tlalteotl, porque Tlal significa tierra. Y esta Tlalteuctli tenía una apariencia monstruosa y flotaba sobre el agua. Ambos se transformaron en serpientes, agarraron las manos y los pies de Tlalteuctli para estirarla y romperla a la mitad. De tal manera que, según el relato, Tezcatlipoca se elevó una parte con él para formar el cielo, mientras que Quetzalcóatl formó la tierra. Del mismo mito viene también el origen del sacrificio humano, porque la misma diosa, pues, pobre, estaba totalmente partida en dos. Entonces decían, no es justo, ¿qué me hicieron? Entonces la pareja suprema y los otros dioses dijeron, ok, vamos a retribuir a la tierra, hay que darle tributo. Por lo tanto, decidieron crear a la humanidad para que pudiera sustentar a la tierra. La versión presentada en la historia de los mexicanos por sus pintoras presenta a Zipactli, que es un pez gigante transformado en la tierra en su aspecto masculino, Tlalteutli también. Entonces, nada más ahí cambia el nombre, pero al fin de cuentas es lo mismo. Y si vemos entre los mayas, sabemos que de un mito de creación también de la tierra, que más bien la tierra no es un monstruo así, un pez, sino más bien una tortuga. Matos Moctezuma propuso un estudio bastante amplio sobre representaciones esculpidas de Tlaltecuhtli. Yo lo voy a llamar así, de esta manera, otro nombre de la tierra. Se trata de una divinidad, entonces, que tiene una ambigüedad sexual. A veces está representada como hombre, otras veces como mujer. Y la vemos representada en la escultura mexica de la misma manera que en este códice aquí. De hecho, tenemos dos representaciones de la tierra en esta imagen. La de izquierda la vemos así, como monstruo, ¿okay? Y si vemos ahí, de hecho, tiene los que son los glifos calendáricos, que corresponden a todos los glifos de las antenas utilizadas. Y por esta parte tenemos el monstruo de la tierra que va justamente tragándose a un hombre. No necesariamente significa que sea sacrificado, porque el punto común a toda la humanidad es que tiene que entrar a la tierra para poder seguir con su viaje en el más allá. Tlaltecuhtli la vemos también como dadora de vida, o sea, toma la vida, pero también la devuelve, crea la vida. Y este ejemplo del códice Borgia, que viene de hecho en la misma lámina que la imagen anterior, ahí está un poquito retocada porque es otra edición, pero pueden observar aquí a Tlaltecuhtli, que está acostada como en la imagen anterior, nada más que aquí tiene rasgos descarnados, de la cara descarnada, y tiene también lo que son los ojos celestes, y tenía el cabello totalmente despeinado. Es típico de Tlaltecuhtli eso. Y de ella justamente sale el maíz. Ahí tienen las dos mazorcas, ¿ok? A la izquierda está Quetzalcóatl, que también es considerado como un dios relacionado con la vida y la creación de la humanidad.
Se reconoce a Quetzalcóatl por su pectoral en concha que se llama Ecacoscatl. Ahora, si hablamos de otras representaciones de Tlaltecutli, tenemos una serie de objetos que se llaman Tepetlacali. Ese es que se encontró en Tizapán. Hay otros que vamos a ver ahorita. Lo interesante es que dentro de esta caja de piedra se estucó el interior de la caja para poder pintarla. Y si se fijan, tenemos ahí los dientes múltiples de Tlaltecutli, y además pueden observar ahí sus ojos con gogles ahí, tipo lentes, como si fueran lentes así redondos, que vemos también con Tlaloc. Tlaloc también a veces se representa como dios de la tierra. De hecho, en su etimología la palabra Tlaloc, Tlal, es la tierra, es el de la tierra. Y pues tenemos una de las manifestaciones más impactantes de Tlaltecutli en el monolito que se descubrió en el 2006 por el proyecto de arqueología urbana dirigido por Raúl Barrera, y que luego fue investigado desde entonces por el proyecto Templo Mayor dirigido por Leonardo López Luján. Este monolito, ahí va el trabalengua, tiene dimensiones que deberían impresionar a quienes estuvieron pasando alrededor. Ahí les voy a dar una idea. O sea, si observan si todos conocen la Piedra del Sol, que está en el Museo Nacional de Antropología, me imagino. Si todos lo ubican, ¿quién no ha ido al Museo Nacional de Antropología? A ver. Muy mal. Bueno, vimos también la Piedra de Coyolxauhqui. La Piedra del Sol es más grande que la de Coyolxauhqui. El monolito de Tlaltecutli es más grande que la Piedra del Sol. Hablamos de 4 metros y 17 centímetros de largo, 3.2 centímetros, 62 centímetros de ancho, y de alto tiene de 25 a 37 centímetros. El peso estimado del monolito está alrededor de unas 13 toneladas. Lo interesante es que el proyecto Templo Mayor pudo deducir de dónde venía la laja colosal que se tuvo que trasladar desde una cantera hacia la isla de Tenochtitlan. Imaginen lo que significa en términos de medios, de capital humano que hay que utilizar para llevar esta piedra y luego esculpirla. Pero también este monolito impacta por los colores que se quedaron intactos. Si no va a visitar el Museo del Templo Mayor, en el vestíbulo, ahí entrando, realmente es algo impactante ver la nitidez de los colores presentes en esta piedra. Ahí a lo mejor no se ven muy bien. Sin embargo, realmente el trabajo que hicieron ahí los artistas mexicas son impactantes. Y vemos la misma posición que hemos comentado con el códice, o también de perfil en el códice Borgia. Tenemos a Tlaltecutli con su pelo despeinado, tiene sus garras ahí, tiene en las articulaciones representaciones de cráneos, tiene su falda ahí típica también trenzada. Igual la otra imagen son los pechos calientes, y acá en el medio había una imagen, pero no se sabe exactamente de qué se trata. Nada más queda un fragmento que está aquí que representa un par de piernas, posiblemente era de un personaje así parado, pero no sabemos más de qué se trata. Y la otra también es la sangre que le va saliendo de la boca. Otras representaciones de Tlaltecutli las tenemos acá, y la gran mayoría quedaron, como Matos comentó, debajo de varios monumentos o de otras esculturas de otros dioses. Por lo tanto, ahí pues tenemos una versión de la Coatlicue, tenemos esta representación. Aquí están sus fauces abiertas con los dientes ahí de pedernal que están justo acá. Tenemos el cabello ahí despeinado con las bolitas de algodón, y pues
pues ahí tenemos también los miembros, ahí con los cráneos en cada ¿cómo se llama? Articulación. Ahí tenemos una versión masculina de Tlaltecutli. Y lo interesante es que tiene también esos dientes que corresponden a los de Tlaloc. Y en este monumento aquí pues tenemos a Tlaltecutli con un pedernal que le sale de la lengua, pero ahí está más bien al revés de lo que hemos visto hasta el momento. Hasta podríamos cambiar como la orientación y daría exactamente lo mismo. Ahí la falda, ahí están los cráneos en las articulaciones, lo que es el pelo despeinado con bolitas de algodón. Hablando ahora del más allá, bueno, ¿qué pasa cuando uno muere? Para los mexicas la concepción de la muerte es muy diferente de la nuestra. Nosotros pues morimos, pero no sabemos realmente, bueno, a lo mejor sí, si nos va bien vamos a, y si creemos en Dios vamos a ir al paraíso, ¿verdad? O nos comportamos mal, pues tenemos que ir al purgatorio. O definitivamente cometimos pecados irreparables, pues vamos al infierno. Bueno, ahí es un poco diferente con los mexicas. Les voy a dar la lectura de un poema que está en el libro de Miguel León Portilla que se llama Tinta Negra y Roja. Este poema se llama Tle in Shimoihuayan, que significa Shimoihuayan, significa justamente el inframundo. Es otro nombre para el Mictlán, que seguramente han escuchado del Mictlán. Bueno, dice eso: abandonado con la tristeza, quedamos aquí en la tierra, Tlaltipac, en el texto náhuatl. ¿En dónde está el camino que lleva a la región de los muertos, al lugar de nuestro descenso, al país de los descarnados? Bueno, ahí está interesante porque hay a veces ideas de que, de acuerdo con lo que viene el Vaticano A, que el Mictlán se encuentra realmente hasta abajo. Sin embargo, hemos visto que parte de la tierra también es el cielo. Por lo tanto, hay una investigadora polaca que comenté hace ratito que se apellida Mikuska, que propone justamente que dice que no se debe oponer lo que es el Omeyocan, el nivel más alto del cielo, con el Mictlán. Realmente a lo mejor sí tienen mucho en común más que de diferencias. Otro estudio muy importante es que hizo mi compatriota Nathalie Rago. Escribió una tesis que justamente se llama Los Masayas Aztecas y explica que todos los humanos entraban al Mictlán para luego llegar a un más allá conforme a sus actitudes y su comportamiento durante la vida. ¿Les recuerda algo eso? Bueno, sin embargo, esta hipótesis la retoma de otra propuesta por Michel Brolich y López Austin. La investigadora francesa resalta que la muerte es el resultado del pecado primordial cometido en el Tamuanchan, y vamos a hablar de Tamuanchan luego. Aquí en este mapa conceptual resumí la información sobre los 6 masayas que presenta Rago en su tesis, pero también que nos comenta las mismas crónicas. Entonces, de acuerdo con el tipo de muerte, ustedes deben ir a tal o tal lugar. Sin embargo, hay un punto común: todos debemos pasar por el Mictlán. Es decir, vamos a tomar el ejemplo del Tlalocan, el lugar de abundancia, que también se dice justamente Tamuanchan, donde hay bebidas alcohólicas para todos, hay flores, hay de comer para que da gusto. Este lugar tienen prioridad quienes murieron, quienes estaban enfermos de gota, que eran leprosos, ubosos y hidrópicos, según el texto. ¿Okay? También quienes tenían una deformación física, los enanos, por ejemplo, o quien cojeaba, iban directamente al Tlalocan al morir. Igual también iban al Tlalocan los niños sacrificados. Tenemos evidencia vía las crónicas de que los sacrificios de niños se hacían en la pirámide del Templo Mayor, tanto para Tlaloc como para Huitzilopochtli, porque ambos estaban ahí venerados, honrados en el Templo Mayor. Sin embargo, en la laguna de Pantitlán porque ya no hay, en la laguna de Pantitlán ya no hay agua en el DF, salvo el pobre
el lago de Texcoco, que le van a construir un mega aeropuerto por ahí. Bueno, en el Pantitlán había un remolino en el cual se lanzaban a niños para honrar a Tlaloc, justamente a las divinidades del lago. Vamos a tomar otro ejemplo. Ustedes se portaron como verdaderos guerreros mexicas, pelearon en el campo, murieron en el campo, pues van a tener directamente el derecho de ir acompañado al sol. No inmediatamente, porque sí hay un proceso largo que se hace. O sea, los mexicanos respetaban varios ritos funerarios, no solo después de la muerte, sino un año después, 2 años, 4 años después, hasta que la persona llegara al Mictlán. Pero en el Mictlán uno se brincaba, entonces se brincaba al Ixantonatiu Ilhuicatl, que es el cielo del sol. Y ahí uno podía acompañar a Huitzilopochtli, se podía transformar hasta en colibrí o en mariposita, podía gozar de flores para aglutinarlas y así gozar de la eternidad. ¿Okay? También los sacrificados sobre el Texcatl es la piedra de sacrificio. La pueden ver, por ejemplo, en el Templo Mayor, la fase 2 del Templo Mayor, que es la más antigua conservada, si la van a visitar. Y es nada más así una piedra bien austera, donde se sacrificaba para Huitzilopochtli. Entonces, quienes estaban sacrificados sobre la piedra, pues se iba justamente al mismo lugar acompañando al sol. Pero también las mujeres podían acompañar al sol, nada más que no al mismo momento. Es decir, los hombres, los guerreros fallecidos, acompañaban al sol desde el amanecer hasta el mediodía. Y del mediodía a la noche lo acompañaba el sol a las mujeres muertas durante el parto. Tenía el nombre de Cihuateteo, se llamaban así, Cihuateteo. Pero les da así varias ideas. Y de hecho, ahí está también que está interesante, que es el Chichihualcoaco. Es el lugar donde iban los niños muertos durante el parto o que tenían una muy muy baja edad. Esos niños se iban a este lugar donde tenían un árbol gigante que les amamantaba. O sea, tenían leche que salían de las flores. Una imagen muy bonita. Cambió un poquito con lo rudo de los guerreros, ¿no? O del Mictlán, que era lo peor. Aunque lo peor era quedarse en el Mictlán como servidor de Mictlantecutli, de su esposa y de su corte. Ahí tenemos imágenes de Mictlantecutli. Eso no significa necesariamente que se trata de un sacrificio, ¿ok? Se trata de que muere, que entra a la tierra, que entra al Mictlán. Esta pieza en terracota, estucada y probablemente pintada, es una representación del mismo dios Tlantecutli. Lo vemos ahí con rasgos descarnados, y probablemente todos los hoyos que ven ahí en la cabeza servían para representar, para representar el pelo así despeinado también. ¿Okay? Aquí lo que pueden ver aquí no es una flor, ¿okay? Es el hígado. ¿Por qué el hígado? Porque también en la medicina tradicional mexica se asociaba el cuerpo, las partes del cuerpo, con los 3 niveles del cosmos. El cerebro con el Omeyocan. El corazón estaba asociado con la tierra y el hígado con el inframundo. Eso es el resultado de un estudio que hizo Leonardo López Luján cuando se encontraron esas esculturas en el edificio de las Águilas en el Templo Mayor. Y aquí está el lugar que les había comentado, esta parte ahí del inframundo. Vemos a los pequeños ahí recibiendo la leche de este árbol. Está simpático, ¿verdad? Hay uno que abusó un poco aquí. Bueno, todo esto para regresar a lo que es el Tamuanchan Tlalocan. El Tamuanchan, según los mitos, era un lugar muy importante en cuanto a mitos de orígenes. Es decir, aquí ven un árbol
que está roto. En los mitos que detalla muy bien Michel Brolich, se comenta que los dioses estaban con la pareja primordial en el Tamuachan, que es así como un paraíso, el jardín de Eden, fíjense así. ¿Okay? Sin embargo, hay varios dioses que incitan a Itzpapalotl a tomar unas flores del árbol. Escuchando eso, teniendo noticias de eso, la pareja primordial manda a los dioses fuera del Tamuachan, que vayan a otro nivel del cielo y que vayan a buscar su sustento de otra manera. Sin embargo, el hecho que se habla de flor es algo se repite a menudo esta palabra flor para hablar de manera metafórica del acto sexual. Entonces se trata más bien de una unión sexual que estaba desaprobada, que estaba fuera, en contra de las reglas que habían puesto la pareja primordial. Bueno, ahí tenemos el Tamuachan acá, también en la peregrinación de los mexicas. Lo mismo pasa con los Evan de Aztlán, de cierta manera. Y bueno, todo lo que hemos comentado de niveles del cielo, todo eso se va a reflejar en la manera en la cual los mexicas van a construir sus edificios y los van a orientar de acuerdo con ciertos eventos astronómicos. Por eso se usa el término de arqueoastronomía. No es astronomía como nosotros la practicamos en esta época, es decir, de observar los movimientos de los astros, pero tratar de entender también el origen del universo. Para nada los mexicas estaban buscando eso. Su religión tenía que ver más bien con la astrología, ¿okay? De ver cómo se movían los astros, los fenómenos astronómicos, para saber qué va a suceder, porque a fines de cuentas son eventos cíclicos, se repiten, y de la manera que sabemos observar tal o tal evento astronómico, sabemos que en algún momento se va a repetir, y lo podemos hacer coincidir con cosas funestas o cosas positivas. Vamos a ver un poco eso. Les voy a llevar primero a este lugar que es el Monte Tlaloc. Lo elegí porque no se comenta mucho de este lugar, que está excavado por Víctor Arribalzaga. Está ubicado a 4.120 metros sobre el nivel del mar, cerca de Texcoco, y de ahí tenemos una vista muy bonita sobre la Ciudad de México cuando no hay contaminación. Bueno, pasa lo mismo aquí en Monterrey, cuando suben al Cerro de la Silla a veces ni se ve la ciudad, ¿eh? Ojo. Pero lo interesante es este santuario que está aquí, que fue construido y que estaba construido para el dios Tlaloc. De hecho, tenemos este pequeño video que les explica un poquito cómo va. No voy a poner el sonido, pero pueden observar un poquito cómo está orientado todo. Acá lo que es el Monte Tlaloc, para excavar es muy complicado. Víctor Arribalzaga además comenta que tiene muy poco presupuesto y que se puede tardar a lo mejor 25 años en restaurar todo el sitio. Sin embargo, han detectado varias estructuras y un templo, lo que puede haber sido el templo de Tlaloc en el Monte Tlaloc. Y cada año hay un fenómeno muy interesante que se da a principios de febrero. A ver, vamos a brincar un poquito para que lo vean, que es el fenómeno de la montaña fantasma. ¿Qué significa eso? Hablamos de fechas que son entre el 11 y el 17 de febrero. Al amanecer se puede ver una alineación de varias montañas que son el Monte Tlaloc. Bueno, el Monte Tlaloc es donde se observa, pero el Cerro de la Malinche, el Pico de Orizaba y el Cofre también forman así una imagen de una montaña que no existe de verdad. O sea, se van conglomerando con la luz del sol de tal manera que es un juego de luz y sombra, de tal manera que aparece una nueva montaña. Aquí está. Entonces aquí se puede ver, hay una parte, ya hay una montaña que está aquí, está la segunda y eso es la tercera, y el conjunto forma la montaña fantasma.
El monte Tlaloc lo tenemos representado en el códice borbónico. Ahí tienen la forma de la montaña Tepetl en náhuatl, y ahí está el templo con Tlaloc adentro. En la tradición mixteca también tenemos representado un monte Tlaloc que por la mixteca, y se representa directamente con la cara de Dios Tlaloc ahí con sus fauces, sus dientes ahí bien agudas, sus ojos, sus dobles típicos. Seguimos con el templo mayor de Tenochtitlan. Bueno, ahí les va una reconstrucción que propuso Juan Monsiváis. Y Juan pues nos da ahí, es más que todo para que tengan la escala, para ver la altura de lo que era la pirámide doble, el templo mayor, el Huey Teocalli, como se dice en náhuatl. Del lado izquierdo estaba la pirámide, el templo de Tlaloc, y del otro lado de Huitzilopochtli. Pero si se fijan la orientación, de acuerdo con lo que les dije sobre Huitzilopochtli, ¿en qué parte va a estar el templo de Huitzilopochtli? O sea, esta parte sur y Tlaloc en la parte norte, ¿ok? Lo que pasa en el medio, aquí, en medio de las alfardas, se va a prolongar hasta la calzada a Tacuba, ¿ok? Que sigue existiendo. O sea, cuando toman ahí la avenida Tacuba, pues es el antiguo camino prehispánico. Y está justo en el eje del Templo Mayor. Otra vista. Aquí les va también la ubicación de acuerdo con la ciudad actual de México. Aquí tenemos pues, lo que es la Plaza de la Constitución, la Catedral Metropolitana está acá, y aquí tienen todas las estructuras que conformaban el recinto ceremonial del Templo Mayor. Estos son, en amarillo aquí, son estructuras que han sido detectadas recientemente. Sin embargo, no se van a poder excavar porque están debajo de los edificios. ¿Okay? Es muy complicado. Salvo en el caso, por ejemplo, del Calmecac, que se encuentra justo del Centro Cultural de España, ahí por la calle Guatemala. Ahí sí lo pueden visitar, pueden bajar y ver las excavaciones que hicieron los arqueólogos. Bueno, es bien importante entender que el Templo Mayor responde a varias ampliaciones o reconstrucciones completas, y de acuerdo, cada dirigente hacía su ampliación, y a veces se podía ver dos, ¿ok? De acuerdo con el color tienen las construcciones. Para Camapichtli es la que está aquí, es la mejor conservada hasta la fecha, hasta todavía en pintura mural, ¿ok? Y lo que corresponde a la fase de Moctezuma y la de Ahuizotl casi quedaron destrozadas. O sea, la fase 7 ya no existe, nada más pavimentos ahí que pues de vez en cuando se pueden encontrar. Sin embargo, en la fase de Ahuizotl, que es la fase 6, los arqueólogos del proyecto Templo Mayor encontraron el monolito de Tlaltecuhtli, que estaba más o menos acá, justo enfrente de la pirámide del Templo Mayor. Aquí tienen otra reconstrucción que se propuso a raíz de todos los datos arqueológicos acumulados. Eso la hizo Tenoch Medina. Y debajo, bueno, ahí tienen una pequeña idea de lo que vimos con la diosa Tlaltecuhtli, lo vemos ahí reflejado con este dibujo estratigráfico. Y de una ofrenda en particular que voy a comentar, dos ofrendas que son la 125 y la 126. En la 126 han recolectado casi 13.000 objetos entre todo lo que ven, pero lo interesante de esta ofrenda es que es un cosmograma. ¿Qué significa eso? Es decir, que los niveles de acumulación de objetos reflejan el mismo universo, es decir, que vamos a tener elementos relacionados con el cielo a la parte superior, y a medida que vamos por abajo vamos a tener restos o vestigios relacionados con la tierra y luego con el inframundo y el agua. Dentro de esos elementos, en esta ofrenda se publicó muy recientemente, lo pueden conseguir en la revista Arqueología Mexicana, una pequeña figurilla así, mide, pues ven, más o menos 2 centímetros, ¿okay?
y es totalmente hecha de piedra verde, de jadeitita, que es un tipo de jade. Tiene unos pigmentos de matita, o sea que además fue pintada, y lo interesante es que tiene, si se fijan ahí en los dibujos, hoyitos, ¿ok? De tal manera que sirve probablemente como pectoral o joya. Las dataciones por radiocarbono enseñan que este objeto tiene una procedencia más o menos, o tiene una datación más o menos de 900 después de Cristo, ¿ok? Y que probablemente viene de una de las ciudades importantes durante el epiclásico, como Cacaxtla, Xochicalco, etcétera, etcétera. Lo interesante del personaje es que tiene una serpiente emplumada como yelmo, ¿ok? Bueno, tenemos otras representaciones justamente hablando de la serpiente emplumada. Relacionado, la serpiente emplumada tiene varios significados. La serpiente emplumada de por sí, Quetzalcóatl, tiene que ver con el Quetzal, el cielo, y también con el Coatl, con la serpiente, la tierra. Es un ser ambivalente también. Además, a veces se va a manifestar más tal o tal aspecto. En esta pequeña pieza que está conservada en el Museo Británico se ve a Quetzalcóatl con sus orejeras de concha cortada, y por la parte trasera se ve lo que es la serpiente que va ondulando, y van varios caracoles cortados que tienen que ver con el aspecto acuático y fértil de Quetzalcóatl. En esta representación de la serpiente emplumada, que hace 3 años se encontró la cabeza de casualidad en las bodegas del Museo Nacional de Antropología, realmente de pura casualidad, y pudieron volver a armar la serpiente. En la parte posterior a la cabeza de la serpiente emplumada también se ve este caracol. Entonces eso nos refiere a una serpiente relacionada con el agua, con la fertilidad. Otro aspecto de Quetzalcóatl es su aspecto de bóveda celeste, de sol, su aspecto diurno. Lo vemos reflejado, en la página del Museo de Baden-Württemberg, que está en Stuttgart, la ciudad de Stuttgart, en Alemania. Hay esta figurilla también de piedra verde, y también tiene otro tipo de piedras ahí que se insertaron. Sin embargo, de acuerdo con lo que hemos visto, están de acuerdo con la interpretación de Xolotl. ¿No les recuerda otra divinidad que tenía así rasgos descarnados? ¿Se acuerdan de Tlahuizcaltecutli y Venus? Bueno, ¿por qué Venus? Porque Venus es el planeta que anuncia el amanecer, literalmente es el señor del alba. Por lo tanto, Venus anuncia el sol, y el sol lo tenemos representado aquí atrás. Aquí está. Más interesante todavía, la presencia de una serpiente emplumada detrás del disco solar. Es decir, el sol tiene sobre su espalda, la serpiente emplumada tiene al sol sobre su espalda. Va llevando el sol. Ahí tienen también una representación de la tierra de Tzalticutli. Es decir, esta escultura también es un cosmograma completo. Otros elementos donde aparece la serpiente emplumada son los Tepetlacali. Hay uno en particular que es de ACMA, que es muy interesante. ¿Por qué? Porque tiene esta representación de la serpiente emplumada en la parte superior de la tapa. Además de 2 fechas, la fecha Seacatl, que vimos que al principio de esa presentación, que estaba relacionada con la creación del universo, pero también tiene que ver con Quetzalcóatl mismo, porque es su fecha de nacimiento. ¿Okay? Se dice Seacatl 1 caña, Seacatl Topitzin Quetzalcóatl. Entonces tenemos esta fecha que es muy importante. En la parte inferior del Tepetlacali, de la caja de piedra, hay esta imagen de, aquí dice, Tzalticutli, ¿ok? Con la misma iconografía que hemos visto anteriormente. Y por los lados también hay relieves. Uno tiene que ver más bien con la representación de Moctezuma. ¿Por qué digo Moctezuma? Por este glifo aquí,
que es su glifo onomástico, es decir, que es su nombre representando ahí con su corona. Y además acá tenemos a Seacatl, también interesante. Sin embargo, esta figura aquí parece más a un Tezcatlipoca porque tiene una piel de jaguar. Acá tenemos dos otras fechas que están puestas sobre los lados, y dentro de este Tepatlacali, de esta caja, también la parte inferior de la tapa tiene este relieve con Chachihuitle y este ser descarnado, y dentro de la caja, al fondo de la caja, esta imagen del Zipactli. ¿Se acuerdan quién era el Zipactli? Este animal un poco raro, a la vez pez, que nos mostró ahí de la tierra. ¿Okay? Bueno, aquí está. También en el Templo Mayor, la serpiente emplumada se conoce ya dos descubrimientos interesantes hechos en la ofrenda 125. Entre más de 3.000 objetos, las arqueólogas a cargo de esta ofrenda encontrada debajo del monolito de Tlaltecuhtli encontraron esos pedernales que fueron adornados, vestidos como si fueran Quetzalcóatl. Acuérdense las orejeras y lo que es el pectoral, y hasta aquí tiene pelo. ¿Ok? Tiene ahí una varita de oro que tiene que ver, representa de hecho a un hueso que servía, un hueso que está esculpido para fingir así una aguja que servía para el autosacrificio. Quetzalcóatl estaba relacionado estrechamente con el autosacrificio, porque usó uno de esos huesos así para dar su sangre, o sea, se pasó el hueso en el pene, la sangre de su pene se fue hacia las cenizas de una humanidad anterior para forjar nuestra humanidad. ¿Ok? Entonces es muy interesante ver cómo ahí la imagen de Quetzalcóatl está presente y relacionada también con la fertilidad. Las serpientes emplumadas diurnas las tenemos en el Templo Mayor. Hay unas serpientes emplumadas que están del lado del sur del Templo Mayor, del lado Huitzilopochtli. Todavía hay un poquito de pintura aquí plasmada. Y bueno, terminamos esta presentación sobre la cosmovisión mexica, que todavía deja mucho por conocer, porque actualmente en el Templo Mayor arrancó la nueva temporada de excavaciones en una plataforma que se descubrió hace 3-4 años. Ahora va a estar a cargo del equipo de Leonardo López Zuján, y van a investigar igualmente cómo para el monolito de Tlaltecuhtli van a tratar de encontrar ofrendas que a lo mejor nos van a brindar más información sobre cielos e inframundos en el pensamiento mexicano. Si están interesados en saber más sobre este tema y otros, pueden consultar las páginas Facebook, Blogger, Pinterest, Twitter, que vienen con la cuenta acá arriba de Silencien, y también en el programa Raíces Sudem. Mañana voy a grabar un par de programas con el doctor Leonardo López Zuján del proyecto Templo Mayor, que se va a emitir hasta más adelante en el año, pero están invitados a escuchar este programa cada sábado a las 6 de la tarde por Radio UDEM. Muchas gracias. ¿Habrá algunas preguntas, quizás, aclaraciones, comentarios, sugerencias? Mientras estén constructivas, las acepto. Si es guerra política, no me interesa. Bernard, Sí, le escucho. ¿qué coincidencias y qué diferencias debemos encontrar entre Seacatl-Topiltzin y Quetzalcóatl como divinidad? Bueno, hay realmente pocas evidencias gráficas o iconográficas de la asociación del glifo Seacatl con la serpiente emplumada tal cual. De hecho, la del Tepetlacali es, de las que conozco, nada más conozco dos. La del Tepetlacali y la otra que es un relieve esculpido en Tula Hidalgo, en el Cerro de la Malinche, muy cerquita del sitio arqueológico de Tula. Entonces, para mí, por más que digan las crónicas, Seacatl, Topiltzin, Quetzalcóatl,
es muy difícil siempre asociar la serpiente emplumada con este personaje. Por más mítico o tolteca que sea, a veces no se refiere necesariamente a este personaje, sino a la serpiente emplumada. Es decir, que en la religión mexica, como lo había comentado en la introducción, la religión mexica heredó toda una tradición religiosa de muchos siglos hasta milenarios, y la serpiente emplumada, a fines de cuentas, acumuló también varios sentidos y varias significaciones desde realmente su aparición iconográfica en Teotihuacán. No sé si he contestado la pregunta. ¿Sí? ¿Alguien más? Otra también con referente a las diferentes etapas de construcción del Templo Mayor. ¿Sí? Desgraciadamente no conocemos las últimas, en donde sabemos que existen los ritos hacia las dos divinidades. En las anteriores ya existía esta separación de la pirámide, o fue únicamente posterior y ya en las últimas etapas. Hablamos de la separación entre el templo de Huitzilopochtli y el Tlaloc. Ok, no, eso remonta mínimo a la época de Acamapixtli, que es la fase 2, la más antigua. Y sí sigue eso de todas maneras. Viendo las escaleras, se nota en las alfardas que estaban separadas. O sea, eso siguió hasta la llegada de los españoles. Fue permanente esa división que había entre los dos templos. Anímense. Sí, ahí va. ¿Se ha intentado alguna explicación con respecto a la posible coincidencia que hay entre los orígenes, por ejemplo, el árbol ese roto, de que pues se parece un poquito a la tradición cristiana, ¿no? A los orígenes, y de que fueron expulsados y eso? ¿Han intentado alguna explicación respecto a eso? No, porque realmente, yo en lo personal no lo hice, lo hizo mi maestro Michel Gorish en su momento, en este maravilloso libro que les recomiendo, pero que no existe, que ya ya no se puede conseguir nada más que en bibliotecas, y está traducido al español. Se llama Mitos y ritos en el México prehispánico. Fue publicado en Madrid, pero sí sé que hay unas bibliotecas que lo tienen aquí en México. Pero es una pregunta que sí se hace muy seguido, de saber si realmente era fortuito o si era voluntario. Pues el Códice Borgia es un documento prehispánico, de los pocos que tenemos. Es decir, que ahí para mí fue, y para Gorish también, y para la mayoría de los antropólogos e historiadores de las religiones, fue pura coincidencia, que se reflejara así este mito de transgresión. Por si les interesa saber también un poquito más, para darle más referencias bibliográficas, pueden consultar el libro de Alfredo López Austin, que se llama Tlalocan y Tlalocan, publicado en el Fondo de Cultura Económica. Es un libro excelentísimo, se lo recomiendo, les dará a pensar así lo que es la cosmovisión y el lugar del ser humano dentro del universo según el pensamiento mexica. Igual, si quieren saber más sobre la escultura mexica, tezontle, literalmente, el tezontle es el nombre de la colección ahí que tienen en Conaculta y en Fondo de Cultura, sobre escultura monumental mexica. Okay, ahí está coordinado por Eduardo Matos Moctezuma, que fue el descubridor, bueno, no el descubridor, sino más bien quien excavó la Coyolxauhqui, y Leonardo López Luján, que ahí excavó la Tlaltecuhtli. Hay varios también números de arqueología mexicana que pueden conseguir, como el Templo Mayor al siglo de su descubrimiento, la religión de los mexicas. Hay los aspectos de los dioses del pulque, los dioses lunares, la transgresión del Tamoanchan, también está tratado en este número de las bebidas alcohólicas en el México antiguo. Hay número sobre la Coyolxauhqui también que pueden tomar en cuenta. El número sobre el jade que les comenté para saber más sobre la ofrenda 126 con el monito ahí que salió, el pequeño Quetzalcóatl. O sea, referencias hay, además se trata de buscar. Pero en la biblioteca aquí del museo hay muchos libros que pueden consultar si están interesados.
arriba. ¿A qué se refería con Orión y el quinto nivel? ¿Perdón? Orión y el quinto nivel. El Orión quinto nivel, es decir, si se acuerda la estructura que tiene el Códice Vaticano A de los niveles del cielo. Bueno, cada cielo corresponde a un astro o a una constelación, una serie de constelaciones. Vimos que hay un nivel para la Vía Láctea, pero también, por ejemplo, hay un nivel para el Sol, otro nivel para la Luna. La Luna es el primer nivel del cielo, por ejemplo, el Sol el segundo, y así va. Bueno, cuando hablo de Orión se trata justamente de esta constelación que está ubicada en el quinto nivel que comenta el Vaticano A. Sin embargo, ojo con este documento, hay un estudio que se hizo y que es muy interesante, lo comenté en las referencias, de hecho la ponencia que tengo ahí impresa, voy a tratar de publicarla y hacerla pública. La voy a publicar en la página Facebook del evento y también vía Mexique Ancien en Facebook o Twitter para que la puedan consultar. Pero hay un estudio que comenta que este documento colonial, que fue escrito de hecho ni siquiera en Italia, fue copiado de otros manuscritos, tiene mucha influencia de la concepción renacentista europea del mundo. Estamos en la época donde Dante Alighieri todavía tiene mucho pegue, ahí con sus 9 círculos y bueno, los 3 niveles, todo lo que hizo ahí su trilogía. Bueno, eso tuvo una influencia en la forma de pensar, otras maneras de pensar el universo. Y esta autora comenta que el que hizo ahí la copia en el Vaticano A se había probablemente equivocado en varios niveles, había agregado de más, cuando en otras tradiciones o en otros libros nada más son 8 o 9. Entonces hay que tomar con mucho cuidado también el Vaticano A, no es la fuente, es una de las pocas fuentes que tenemos sobre cielos e inframundos, pero hay que tomar siempre las fuentes coloniales o europeas con mucho cuidado. ¿Sí se escucha? Sí. Ok, y otra pregunta. Sí. Creo que es a partir de esta nueva apertura de excavaciones y como en otros sitios también mesoamericanos, encontraron también aquí la presencia de mercurio elemental, de mercurio líquido. Entonces, no sé... Bueno, el caso del Templo Mayor no. El caso del Templo Mayor no, sin embargo, creo que se refiere al descubrimiento que se hizo en Teotihuacán. Sí. Bueno, ahí para ubicar un poquito, Teotihuacán es mucho más temprano que Tenochtitlán y el arqueólogo Sergio Gómez está liderando un proyecto arqueológico desde ya 5 o 6 temporadas en la pirámide de la serpiente emplumada. Debajo de lo que es el piso de la ciudadela encontraron un túnel que estaba totalmente tapado. Ya hay un incidente, una inundación y empezaron a sacar todo el material que estaba dentro del túnel para alcanzar quizás varias recámaras o cuartos que estaban puestos en el fondo del túnel. Y en esos lugares, hasta llegando al fondo, encontraron huellas, indicios de mercurio líquido. Y la interpretación que hace Gómez Chávez de este descubrimiento es que puede haber recreado ahí justamente uno de los niveles del inframundo donde también hay un río que atravesar, por ejemplo, pero es un río con mucha corriente que es muy peligroso. Entonces es algo interesante, pero no tuvimos nada comparable, por ejemplo, en el Templo Mayor. Habrá que ver si realmente, como él piensa, si las cámaras que están ahí todavía no han llegado a las cámaras, si esas cámaras tienen cuerpos o vestigios ahí óseos. Por el momento no sabemos más, pero es interesante ver justamente cómo el inframundo estaba presente también para los antiguos teotihuacanos. De nada. Bueno, yo no me quiero quedar con la duda, no soy lógico en esto, pero yo quiero hacerte 2 preguntas. Una es sobre el conejo, porque a mí me ha vuelto loco el conejo en la luna. Y la otra pregunta es, me llamó la atención cuando dijiste que a la
la tierra cuando la partieron se forma el cielo y el inframundo, o al menos eso entendí, y la necesidad de los sacrificios para retribuir ese sacrificio. Entonces, ¿no cambia eso un poco el concepto de nuestra madre tierra al haber esa codependencia entre el humano y esa diosa que fue partida y se creó de ahí lo que se creado? Bueno, es evidente la relación que hay entre el ser humano y la tierra. Como lo vimos que la diosa da la vida, la toma, es un ciclo, y pues el respeto a Tzaltecuhtli era muy grande, de tal manera que se pudo ahí tener un monolito tan grande frente al templo mayor para los ritos que involucraba eso, en particular ritos relacionados con la agricultura, porque son pueblos agrícolas los pueblos mesoamericanos. La primera pregunta, con el conejo en la luna, ahí les recomiendo el libro de Alfredo López Austin, que se llama justamente el conejo en la cara de la luna, y ahí reexplica este mito que viene en la leyenda de los soles, también en la historia de los mexicanos por sus pinturas, cuando en Teotihuacán están los dioses ahí en la pirámide del sol, pero no hay luz. Y pues dicen, bueno, no podemos quedarnos así en la oscuridad, necesitamos ahí crear un sol, necesitamos luz. Y preguntan ahí, ¿quién se quiere sacrificar? Vamos a poner una hoguera gigante y de ahí va a salir el sol. ¿Quién se va a sacrificar? Y todos mirándose por acá, no, pues resulta que según las versiones, los dioses Quetzalcóatl y Tlaloc deciden mandar a sus hijos, Nanáhuatl, el buboso, por Quetzalcóatl, y por Tlaloc, Tecuzistecatl, el de la concha. Y vaya que sí la tenía, estaba bien conchudo. Les voy a decir por qué. Porque Tecuzistecatl era, pues, los dos hicieron sus ayunos para sacrificarse, para prepararse mentalmente al sacrificio, y se vistieron para el sacrificio. Tecuzistecatl se puso joyas, plumas, ropa fina, bien bonita, para lucir como yo soy Juan Camané y voy a echarme a la hoguera y voy a hacer el mega sol. Vota por mí. Y mientras tenemos a Nanáhuatl el buboso, así bien calladito, bien humilde, aparte está bien feo porque ahí tiene todos sus bombones ahí y pues no tiene nada, o sea, nada más traen un taparrabo ahí de papel a lo mejor, ¿verdad? Y bueno, llega el momento de echarse a la hoguera y Tecuzistecatl dice, aquí estoy, o sea, ya voy yo, déjenme, ahí voy. Se lanza una primera vez y justo ahí al momento de echarse le pone ahí los super mega frenos y dice, no, es caliente eso. Les digo, no, los otros dicen, no inventes, tienes que echarte, o sea, tú dijiste que te vas a sacrificar para nosotros. Y Tecuzistecatl vuelve a correr y otra vez se para. No, hombre, los demás ya están ahí bien gritados, que no se quiere echar a la hoguera. Y de repente todos ven pasar a Nanáhuatl, que se echa directo a la hoguera. Se sacrifica y de una vez Tecuzistecatl, que vio a Nanáhuatl, dice, bueno, yo también me echo, espérame, yo me voy también, y se echa también, y los dos pues ahí se sacrifican, mueren. Los dioses se quedan esperando hasta el amanecer siguiente para ver de dónde surge el sol. Surge desde el este y hay varios dioses como Quetzalcóatl, como Xipetotec, que se enteran de que viene la luz de por allá. El problema es que estaban dos soles, Nanáhuatl y Tecuzistecatl, y ahí no se sabe el nombre, pero era demasiada luz, demasiado calor, o sea, dijeron, no podemos aguantar tanto ahí, hay que bajarle la luz. Entonces hay un dios que agarra un conejo que pasaba por acá y se lo echa en la cara al de Tecuzistecatl. Y ahí está la huella del conejo en la luna. ¿Ok? Sigue así el relato sobre también la necesidad de sacrificar también a Nanáhuatl, porque se sacrificó para los otros dioses. Y él dice,
Mientras no me rinden tributo, yo no me muevo. O sea, se quedó el sol así varios días en el cielo y los demás, ay, no podemos dormir, o está demasiado caliente, hasta que deciden sacrificarse todos para Nanahuatzin. ¿Okay? Y de ahí arranca la máquina cósmica y también el tiempo, que hace el ciclo del día y de la noche, del sol y de la luna. ¿Okay? Mismo que será retomado, por supuesto, en los mismos sacrificios humanos, por supuesto. ¿Okay? Ahí está más o menos ahí la idea del conejo en la mina. Es también totalmente fortuito que en los países asiáticos consideran o vean también a un conejo en la luna. Nada que ver. ¿Ok? Estaba buena la historia, ¿verdad? Okay. Gracias. A ver. ¿Y por qué a ciertos dioses ponían el género femenino o masculino? Es que es el concepto mismo del pensamiento mesoamericano. Eso lo vemos no solo con los mexicanos, lo vemos en Teotihuacán, lo vemos también entre los mayas. Todo es dual. Todo es dual. Un poco como el yin yang de los chinos, pero también es fortuito eso. Nada que ver. ¿Okay? Pero sí, es una concepción muy diferente de la nuestra en este sentido, donde todo está separado. Para ellos todo estaba justamente relacionado, anclado. Femenino, masculino, lleva luz, oscuridad, fertilidad y sequía, etcétera, etcétera. Relacionado con Teotihuacán, dependiendo a cuál aspecto querían justamente enfatizar, el aspecto masculino o el aspecto femenino. Comentaste que hay varias constelaciones que coinciden con las griegas. ¿Cuáles eran aparte de Géminis? Hay la creo que la de Tianguistli, la del Tianguis, del mercado, que estaba más o menos como la de la Osa Mayor. Vimos la Osa Menor con Tezcatlipoca, la Osa Mayor más bien era el Tianguistli, el mercado, para los mexicanos. Les recomiendo, ahí es difícil conseguir, pero hay una publicación de Hermann Bayer, que era un investigador alemán del siglo pasado, y antepasado de hecho, que hizo todo un trabajo relacionado con las constelaciones en la cosmovisión mexica. Y bueno, desde entonces se han retomado muchos elementos de su trabajo y también se han mejorado, por supuesto. Bueno, lo dejamos así para irnos a descansar un tantito y a cenar, hace hambre. Muchas gracias a todos por la visita. Urbano en cuadrícula que tenía Tenochtitlan. Pueden observar que la mayoría, bueno, tenemos un eje norte que está aquí, el eje hacia Tacuba que va al oeste, y a raíz del recinto ceremonial que se encuentra acá, tenemos varios barrios que se llaman también en náhuatl Altepetl y que simbolizan los cuatro puntos cardinales, las cuatro partes del mundo. Refiriendo aquí está lo que les comentaba de las definiciones que propuso el doctor Grulich para entender qué son los náhuatl, quiénes eran los mexicas, a diferencia de los aztecas. Entonces tener una idea quizás un poquito más precisa al leer las definiciones. Más que todo hay que hacer la diferencia entre aztecas y mexicas tenochcas. Sin embargo, en mi ponencia de hoy me voy a referir a los dos grupos. Elementos de cronología que también importan mucho. Recordamos oficialmente, según las crónicas, al menos varias crónicas, se funda Tenochtitlan en 1325 con el coronamiento de Acamapixtli y de hecho a partir del 1390 se construye la segunda etapa del Templo Mayor con Acamapixtli. Luego tenemos varias extensiones del mismo Templo Mayor y cada ampliación con un glifo calendárico. Su máximo desarrollo el Templo Mayor lo va a tener con Moctezuma
en el 1502, cuando se corona Huey Tlatoani. Y vamos a ver ahorita, tratar de entrar realmente a lo que era la concepción del universo según los antiguos mexicas. Hay un documento muy importante que se llama Códice Vaticano A, como su nombre lo indica, está conservado en la Biblioteca Vaticana, y es uno de los pocos documentos en detalle los diferentes niveles del firmamento y del inframundo para la cultura mexica. Hay otro documento que es el rollo Selden, oriundo de la Mixteca, o sea, ya salimos de lo que es el altiplano central, que presenta por su parte, bueno, van a ver que, está el documento, los dos folios de este documento, y en esta parte de izquierda tiene lo que es el Yotenacatecutli, Dios que nos da nuestro sustento, y debajo están ahí los diferentes niveles del cielo, y todavía faltan dos niveles que están aquí. El nivel de la tierra está aquí, se llama Tlachtpac, y luego siguen los diferentes niveles del inframundo. En el rollo Selden justamente se presenta solamente 9 niveles. La historia la Histoire du Mexique es un documento francés, o más bien traducido del castellano al francés por el cosmógrafo francés André Tevet en el siglo XVI. Colabora la existencia de los numerosos, pues el equipo del Museo de Historia Mexicana, que cada vez sabe recibir aquí a los ponentes. Realmente es un placer estar ahí frente a ustedes, un placer, un orgullo poder hablar del pasado, del patrimonio mexicano en este recinto. Hoy vamos a comentar un poquito, porque tenemos mucho quizás más la costumbre últimamente por la boga de los mayas. Vamos a hablar un poquito más bien de la concepción que tenían los antiguos mexicas del universo y del mundo en el cual vivían. Nuestra propia concepción del universo como la entendemos y la difundimos en la actualidad tiene una larga historia. Es la heredera de las observaciones de los navegadores fenicios que recorrían el mar Mediterráneo y también de poblaciones en Mesopotamia, y bien saben la situación actual en Siria, por ejemplo, en Irak, con la herencia de este patrimonio que de cierta manera tiene una influencia en nuestras vidas y nuestra forma de concebir el cielo, de ver la astronomía. Y entonces, además de los fenicios, también tuvimos la influencia de astrónomos griegos, romanos, también de la cultura árabe, de los árabes, que también influyeron mucho en nuestra percepción de lo que es el universo y el mundo. El abandono progresivo del eurocentrismo y del geocentrismo que había regido la tradición europea de concebir el mundo coincidió con el descubrimiento de grupos humanos y tierras que suscitaron muchos intereses en esta parte del mundo. ¿Cuál fue la sorpresa de los conquistadores al enterarse de los mitos de creación del universo, del cielo, del sol, de la noche que tenían los pueblos autóctonos de esta tierra incógnita? Durante esta exposición queremos enfocar nuestra atención sobre la cultura mexicana. Si bien no es la única de las culturas que estuvieron en contacto con el conquistador español, sigue y probablemente seguirá la más documentada tanto por los mismos locales como por los cronistas seculares y laicos. Además, debido a la gran continuidad cultural que se desarrolló desde los primeros grupos organizados entre 2000 y 1500 años antes de Cristo, como los olmecas, los mexicas conformaron el sincretismo religioso mítico último, legado de tradiciones en un espacio que va más allá de la Mesoamérica, como la propuso por Kirchhoff en su teoría sobre este concepto de Mesoamérica. A raíz de estas premisas podemos hacer el cuestionamiento siguiente: ¿qué espacios los investigadores modernos llamamos a Mesoamérica? ¿A quiénes nos referimos cuando hablamos de mexicas, nahuas, aztecas u otros tenochcas? ¿En qué medida podemos afirmar que la construcción mental del universo es una herencia y una reinterpretación de culturas anteriores a la suya?
¿En qué medida el discurso evangelizador habrá deformado la tradición oral y pictural mexica relativa a esta construcción? Por lo tanto, vamos a tratar de abordar los temas siguientes y voy a empezar con la contextualización. Y hay un mapa que le quería enseñar, así que no. ¿Sí? En este mapa quiero regresar en este para entender algo bien importante. La cuenca de México, a pesar de tener mucha agua, no es siempre agua potable. Las lagunas, los lagos que conforman la cuenca de México, en mayoría el agua es agua salada. Y también tenemos muchas marismas que impiden realmente el consumo del agua. Sin embargo, no impide la pesca, la caza de aves migratorias que vivían por este rumbo. Y en verde pueden ver ahí lo que eran las chinampas alrededor, en particular cerca de Texcoco, alrededor de la ciudad de Tenochtitlán, en el lago Chaltocán, donde hay un proyecto arqueológico muy interesante, de hecho, y al sur, alrededor de Xochimilco, es el único lugar ahorita en la cuenca de México donde se puede encontrar todavía chinampas. Como está pintada en los códices Azcatitlán y Mendoza, también llamado matrícula de tributos, los mexicas empezaron un largo viaje desde la mítica Aztlán, el lugar de la blancura, para encontrar el lugar asignado por su dios tutelar, Huitzilopochtli, con el fin de asentarse y de darle el culto que necesitaba. En su momento, los mexicas fueron tributarios de Colhuacán, y empezaron a independizarse realmente con la llegada al poder de Ixcoatl y la conformación de la triple alianza Excan-Tlatoloyan. Sin embargo, eso no significa que la isla se les había otorgada no estaba poblada. De hecho, sabemos, gracias a la investigación arqueológica, que existían asentamientos anteriores a la llegada de los mexicas. La posición de la isla tampoco es inocente, por más desfavorable que pueda ser en primera instancia. La isla da una visión panorámica sobre todas las montañas y los volcanes circundantes, sabiendo que las montañas son un elemento muy importante en las culturas mesoamericanas, dado que representan lo que es la cueva, la matriz, el lugar de abundancia. Y las pirámides que conocemos, más bien en casi todas las partes de México, son a fines de cuentas representaciones simbólicas de esta montaña de origen, de esta montaña que da la abundancia. Por lo tanto, como buenos observadores, los mexicos tuvieron varios puntos de referencia para hacer corresponder su calendario y sus rituales agrícolas con el lugar. Cabe mencionar, hay varias montañas importantes que son el Monte Tlaloc, el Popocatépetl, el Cerro de la Malinche, hasta el Pico de Orizaba, todo eso, el Nevado de Toluca, todas esas montañas eran sumamente importantes para los antiguos mexicas. Aquí tenemos el mapa Cortés que nos refleja la ciudad de México Tenochtitlán, pues a la llegada de Cortés más o menos, porque luego fue mandado este documento a la Corte Real de España. Y aquí es una posible reconstrucción de la repartición del diseño. Muy buenas tardes. El Museo de Historia Mexicana les da la bienvenida. Antes de dar inicio a la conferencia, tenemos un par de invitaciones. La primera invitación es a que nos acompañen el día de mañana a las 19:30 horas, aquí en el auditorio del Museo de Historia Mexicana, al concierto que se realiza para festejar el 90 aniversario, es un concierto homenaje, 90 aniversario del maestro José Hernández Gama. La entrada es libre y el cupo es limitado. Y nuestra segunda invitación es a que por favor sus teléfonos celulares los pongan en formato silencioso para evitar cualquier penosa interrupción durante la conferencia de esta noche. Para iniciar la conferencia, damos la bienvenida al maestro Bertrand Lovejoy y me tomo la libertad de hacer un breve resumen de su experiencia profesional.
El maestro Bertrand Lovejoy no es solamente candidato a doctorado bajo la temática de religiones y sistemas de pensamiento por la Escuela Práctica de Altos Estudios en París, Francia, sino que cuenta con una gran experiencia profesional como profesor de la asignatura de Filosofía Política, por ejemplo, para el Departamento de Humanidades de la Universidad de Monterrey, y en el 2014 coordinaba el curso Culturas Prehispánicas de México, aquí en el Museo de Historia Mexicana. Entre los años 2012 y 2014 fue maestro también de las materias Introducción a la Arqueología y Arqueología Mexicana II para la Facultad de Antropología y Arqueología de la Universidad Humanista de las Américas. En el año 2012 fue maestro del curso Mayas, un redescubrimiento, aquí en el Museo de Historia Mexicana, además de haber diseñado dicho curso. La larga lista de ponencias, vamos a tratar de resumir también. En septiembre del 2014, la conferencia La Serpiente Emplumada y los Dioses y Xiptla Divinas en el Altiplano Central de México durante el Postclásico, iconografías, asociaciones y propuestas de interpretaciones. Fue una conferencia magistral para el segundo coloquio de Arqueología, Paleontología y Antropología del Noreste de México. Esto fue entre la Universidad de Monterrey y el Museo de Historia Mexicana. En ese mismo año, en mayo, La Serpiente Emplumada y Xipetotec, participación en el panel México Prehispánico y Colonial para el 7º Coloquio de Humanidades, esto para la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En octubre de 2013, La Serpiente Emplumada y los textos etnográficos y novohispanos fue también conferencia magistral para el primer Coloquio de Arqueología y Paleontología del Noreste de México, aquí en el Museo de Historia Mexicana. Y en el año 2012 destaca la conferencia Mayas 2012, una mala interpretación, también aquí en el Museo de Historia Mexicana. Entre el 2008 y 2010 fue un asiduo colaborador para las jornadas de estudio mexicanos y también destacamos que es productor y locutor del programa de radio Raíces, esto en Radio UDEM, con ya cerca de 200 entrevistas realizadas a antropólogos mexicanos y extranjeros, siempre sobre la temática de la antropología mexicana. Entonces, damos la bienvenida esta noche al maestro Bertrand Lovejoy con su conferencia Cielos e inframundos en el pensamiento mexica. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la introducción. Muchísimas gracias también para darles un tantito de información para entender quién eran los mexicas, dónde vivían los mexicas. Por lo tanto, me parece adecuado retomar la propuesta de Michel Grolich, que en paz descanse, que fue mi maestro y falleció este año. Es la propuesta de Michel Grolich, que considera a los mexicas como un grupo étnico de lengua náhuatl que fundó, entre comillas, según Michel Grolich, o tomó el control del islote donde está México Tenochtitlán. Además, este grupo compartía varios conceptos y representaciones con otros grupos que radicaban alrededor de los lagos que conforman la laguna de la cuenca de México. Ahí en este mapa podrán observar las diferentes culturas mesoamericanas. No hay tienen una cronología bastante amplia. Sin embargo, observarán. ¿Podemos? Es que no se ve. Muy bien, en este mapa entonces pueden darse cuenta de las culturas mesoamericanas que se desarrollaron durante más de 3 milenares. Observaron que, van a poder observar que todo lo que son las culturas seminómadas al norte de México están totalmente ignoradas en este mapa, lo cual no está bien, porque también tenía contactos con unas que estaban más al sur, de cierta manera, por intercambios. Lo que nos interesa pues es la cuenca de México, que se encuentra aquí. Y vamos a viajar así más cerca. Si vemos lo que es el altiplano central y en particular el centro de México, pueden ver con los puntos las ciudades actuales, como la Ciudad de México, la ciudad de Toluca, la de Puebla, pero también ver todos los sitios arqueológicos, los principales, no todos, los principales que se han desarrollado en esta parte de México. Ahora, para entender un poquito el lugar donde vivían los mexicas y otros grupos en esta época,
La Cuenca de México trae una gran variedad biológica que atrajo justamente a muchos pueblos. Además, la cuenca está rodeada de montañas, cerros y volcanes, y ha sido un lugar privilegiado para poder establecerse y desarrollar varias formas de agricultura, entre ellas las famosas chinampas. Los mexicas reivindicaban su pasado nómada en muchos mitos, en particular el pasado pues reivindicándose de la cultura chichimeca. Ahora bien, si nos fijamos en este mapa podrán observar que lo que es la Cuenca de México tenía una gran variedad biológica, tanto en fauna, que facilitaba entonces la caza, y también en términos de flora, y ahí pues los mismos grupos que vivieron en el altiplano pudieron domesticar varios tipos de plantas para poder sacarle el máximo provecho a su entorno.